Los buenos días para este viernes que ha llegado tan rápido. La verdad es que esta semana da la sensación de que acabó muy rápido. Queremos que tengan una buena jornada y para eso entonces nos hemos preparado para el poder de la información, que también es parte de esa receta de una mañana bien organizada. 10 de julio ya, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? 10 de julio. Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, buenos días familia, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, aunque a veces lo de buenos días es un decir, porque lo cierto es que estamos entrando en una fase sumamente preocupante de esto del coronavirus y vamos a tener que hablar en inglés y chino dentro de unos momentos. Buenos días, país. Señor Rodríguez. Se le olvida a usted que hoy es viernes. Nadie lo sabe, ni el cuerpo, ni la cartera, ni las amigas, nadie lo sabe. Se mal acostumbraron. Pablo, mándale entrar en lo que yo hablo ahí. Por favor. Ese cafecito. Bien, señores, hay un tema que parece va a dominar hoy, preocupante. La situación del coronavirus, principalmente en el Gran Santo Domingo y en la ciudad de Santiago, que en lo que respecta a ocupación de camas, incluyendo las de UCI, las unidades de cuidados intensivos, es sumamente preocupante. Yo quisiera, comenzar con una exhortación al presidente electo, Luis Abinader, una exhortación nada más, y es que ejecute lo que él tuvo en mente a la hora de que fue anunciado su triunfo, o que las proyecciones lo daban como ganador el pasado 5 de julio, porque son tantas las cosas que le están diciendo, que le están sugiriendo, que le están dictando incluso, que ya mueve a preocupación. Yo quiero sí referirme únicamente, y espero no abundar mucho, al asunto de un procurador independiente, un procurador fiscal independiente, porque desde hace meses, años diría yo, el PRM viene promoviendo esa idea, tomada prestada de un momento pico del juicio Odebrecht, que alguien se inventó la figura esa de un procurador fiscal independiente y puso ejemplo, porque en Guatemala hubo uno con la asesoría de las Naciones Unidas y en ese momento se discutió que ni en la Constitución ni en las leyes de República Dominicana existe esa figura del fiscal independiente. Y más como se le estaba sugiriendo de que tuviera autonomía funcional y presupuestaria. Entonces ayer escuché a Paliza insistir en esa idea como una figura, ese procurador que perseguiría a propios y extraños, como si es una cosa que van a nombrar ahí, una suerte de justiciero. Entonces yo creo que debe existir una precisión, porque esa figura debe ser parte de la visión del Estado de Abinader y de cómo él proyecta la lucha por el adesentamiento de la vida pública en los próximos años. Entonces debe ser una figura acorde a tono, que esté dentro del entramado jurídico de República Dominicana, porque incluso eso de independiente no existe por parte. Yo recuerdo cuando se hizo la discusión que el gobierno Flavio Darío hizo una muy buena exposición y dijo que la única figura que existe, y eso está en la ley del Ministerio Público, es la del coacusador. O sea que el Ministerio Público se auxilia para los expedientes gruesos, grandes, de personas, de expertos, pero no existe la figura del procurador independiente, del fiscal independiente. Están sonando muchas figuras. Yo escuché en un programa de panel del mediodía del Canal 15 hace un par de días que mencionaron al doctor Negro Veras, que sería un buen procurador general de la República. No creo que eso esté en la mente de Abinader ni nadie del PRM, y mucho menos en la mente del doctor Veras, porque yo sé que en este tipo de coyuntura él probablemente no esté dispuesto, pero arredro, pantalones, ruedo, como usted quiera decirle, no le faltarán al doctor Negro Vera. Y hay una historia construida con hechos. Bueno, podría aprovechar para que vean que es un asunto de una política del gobierno y no
un invento ni presiones de la calle. Ustedes no, mucha gente recordará que el doctor Negrovera compartía oficina con Salvador Jorge Blanco en la 16 de agosto de Santiago, y cuando ganó Jorge Blanco en el 82 se daba por un hecho que Negrovera iba a ser una figura importante de su gobierno, y como ahora comenzó a sonar eso, Negrovera procurador general, parece que eso llegó a oídos del doctor Veras. Estamos hablando del periodo mayo-agosto del 82. Y recuerdo que trascendió una declaración que dio Negrovera. Dijo, pero me nombran procurador y el primero que yo meto preso es a Balaguer. Inmediatamente cojo para Máximo Gómez 25 y lo meto preso. Terminó la conversación. Terminó todo y toda la sugerencia. Y yo sé que si Jorge Blanco escuchó eso, se espantó. A propósito, esas relaciones se fueron diluyendo de Jorge Blanco y Negrovera. No sé qué pasó. Yo creo que él ha contado esa historia. Entonces pongo el ejemplo para que vea que Abinader tiene que tener su figura, no buscar una figura de la calle. Está sonando la magistrada, la ex magistrada Miriam Germán Brito. Yo creo que ella ha tenido mucha exposición pública, incluso ha estado participando muy mediática en algunos juicios, acompañando y con delegaciones, y yo creo que no tuvo a su altura su participación del domingo anterior a las elecciones frente a la Junta Central Electoral, donde acudió con una serie de gente a invocar ella su derecho a votar, y diciendo que habían poderes superiores que querían impedir que la gente votara por el coronavirus. Y ella, de manera muy sensiblera, dijo, como lo hizo mi abuela, como lo hizo mi madre, yo voy a votar, patria o muerte, venceremos. Entonces yo creo que ella, con ese tipo de discurso y con la gente que tenía atrás y con los cartelones que había atrás y con muchas consignas que se estaban voceando ahí del CEBAN, yo creo que ella ha tenido demasiada exposición, pero ni modo. A donde voy a significar es que la figura del procurador independiente no existe. Y dos, a partir de lo que dijo Paliza ayer, no es propio que el gobierno, el partido del gobierno, hable de que va a nombrar un procurador para que persiga a propios y extraños. No, las leyes dominicanas, la Constitución, lo que necesitan es que se cumplan y terminar con el régimen de impunidad, de corrupción en la República Dominicana. Lo que precisa es que se castiguen los hechos comprobados, con una máxima que es irrenunciable, que es investigar y luego apresar. Aquí existe mucho mediático en eso. Incluso vi en uno de los digitales de la mañana una cosa muy graciosa, y que Marcha Verde se reactiva. Inmediatamente tiró como 3 decretos que debe hacer Abinader, poner impedimento de salida a funcionarios, que yo qué. Eso de que Marcha Verde se reactiva, eso es un decir, eso fue algún activista que escribió eso, porque yo no conozco ningún tipo de asamblea. Además, todos los cabezas visibles de Marcha Verde, el 98.8% estuvieron involucrados en la campaña electoral, o fueron candidatos con alguna denominación política, o estuvieron apoyando algún proyecto. Además, aquí pasarán meses antes de poder calibrar, de poder medir el librito, la receta, los lanzamientos que hará Abinader en esa materia, que yo creo, como está muy conectado a su mensaje de cambio, de adecentar la vida pública, yo creo que habrá su poquito de sangre, pero cuidado con una hemorragia que Abinader no pueda controlar si a la cabeza de esa hemorragia está una figura independiente del PRM, independiente del mismo gobierno. Entonces comienzo por ahí porque me ha estado llamando la atención. Además, hay una claque vociferante a diario, ustedes la ven en las redes, metiendo gente presa y llamando a movilizaciones de manera muy innoble, porque toda esa gente acompañó a Abinader en la campaña. Entonces ese es su gobierno, ese fue el gobierno que ganó. Y lo que vayan a hacer, que lo hagan dentro de ese gobierno, no dando plazo. Y que en enero arrancamos y Abinader no ha hecho esto y lo otro. Ni modo, lo dejo de ese tamaño. Pero eso del procurador fiscal independiente, eso solo existe en la mente de alguna gente, Maquín. Bueno, lo que pasa es que esto, el concepto de procurador independiente no es del todo correcto, pero yo creo que la mayoría lo entendemos.
O sea, no se está pensando en un ser de ultratumba, un sueco que traigamos. No. Flavio Darío Espinal es consultor jurídico del PLD. Sin embargo, la propia oposición reconoce el talante democrático de caballero y de hombre íntegro de Flavio Darío. Y es un carguito desgraciado, consultor jurídico. Don César Estrella Sadjalá fue el presidente de la Junta Central con Balaguer de presidente. ¿Cuántos presidentes pasaron por ahí que eran títeres, que se respetaban a sí mismos? Pero hay, espérate, hay hombres y hay hombres. Entonces, don César Estrella Sadjalá, Eduardo Estrella, mirilecto, fue ministro de Obras Públicas. Ahí sí se hacen vagabunderías en un Ministerio de Obras Públicas, Secretaría. Sí. Y salió como pasaba Juan Tenorio por las habitaciones de las hermanas Carmelitas, sin tocar el erario público. El erario siempre es público. Y fue un gobierno, la gran escuela de la corrupción. Claro, Balaguer fue superado posteriormente, pero la gran escuela, la estrategia de la vagabundería desde el poder y de la marrullería, la gran escuela es la del doctor Balaguer. De ese gobierno fue Eduardo Estrella, ministro. Alguien ha tocado del 78 para acá, con el pétalo de una rosa, la honestidad personal de Eduardo Estrella. Yo debo tener 20 años hablando de esto, de Eduardo Estrella, y haciendo la misma historia de lo que decía Balaguer a Leonel Fernández. Si usted quiere colocar un hombre honesto, este Eduardo Estrella. Y era el gobierno de Balaguer. Entonces aquí cuando estamos hablando, no es de políticamente independiente, no es que vamos a traer un noruego para acá, de la sociedad civil de Noruega para acá. No. El que quiere entender, estamos hablando de poner ahí un hombre con un sentido del respeto personal, que sea nombrado, porque es una decisión política, no puede ser el CONEP, la embajada, ni la María Santísima que ponga el procurador. No, es una... ¿Y por qué es política? ¿Porque me caen bien los políticos? No, porque los políticos van a un proceso electoral y ganan y pierden. Entonces, cuando ganan, son los representantes de la voluntad popular, del soberano. Por eso yo, medio en broma, medio en serio, y muy en serio, se acabó el Luis. Mira, Luis, no, señor presidente, no es que uno está de limpiasaco, no, porque a uno le pasó ya a uno le pasó con Leonel. Le pasó con Danilo. Y ahora tiene que pasarle con Luis Abinader, porque ellos son el primero entre sus iguales, los representantes de la voluntad popular. En la democracia se gobierna por delegación, por representación. ¿Y quién te da esa representación? ¿Quién es usted? ¿En base a qué usted está hablando? No, cuidado, yo soy un senador de la República. ¿Te cae bien, te cae mal el senador? No, pero ese señor fue un proceso electoral y ganó. Ustedes saben que hay senadores impresentables y diputados que comenzamos y no terminamos. Sí, pero son los honorables legisladores. ¿Por qué? Porque los eligió el pueblo. Entonces la decisión de esto del procurador independiente, Luis Abinader lo tiene muy claro. Y yo sé que lo tiene muy claro porque fue un tema fundamental en la entrevista que yo le hice recientemente. Él sabe lo que tiene que hacer. Yo no digo que sea Miriam Germán, pero es una persona que la va a nombrar el poder político electo democráticamente, sí, pero una persona que le pesan los ruedos de las faldas y de los pantalones cuando se pone pantalones. Entonces, será Miriam, será otra, pero es una persona que va a ser nombrada por el poder político, por Luis Abinader. Si ustedes quieren lo cambiamos y solicitamos que no sea el presidente que lo nombre, porque es una especie de ministro de justicia. Si no cambiamos esto y que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura. Adiós. ¿Quiénes componen el Consejo Nacional de la Magistratura? O los políticos. ¿Y quiénes van a dominar ahora el Consejo Nacional de la Magistratura? O el PRM, como hasta en este momento lo controla el PLD. Es una decisión política. El asunto es tú poner a alguien ahí que tenga un sentido de la dignidad, de la independencia. Quiero decir que usted trabaja en una entidad, pero usted se gana el respeto de los jefes. Usted es empleado de un lugar. Bueno, nos pasa a los periodistas. ¿Dónde nosotros trabajamos? En medios de comunicación. Bueno, entonces ustedes siguen el trayecto de cada quien, el comportamiento de cada quien. Sí, cuando llega a un medio de comunicación se convierte en un vocero del propietario. No, respetarse es eso.
tener esa independencia. Si coincidió bien y si no coincidió también. Entonces esto en lo de la políticamente independiente es eso, el talante democrático, el autorrespeto, el sentido de la dignidad, que Eduardo Estrella fue senador y fue ministro de Obras Públicas, que ahí sí se roba históricamente, no sea pendejo. O sea, eso no tiene madre. Las cosas que pasan en Obras Públicas, y difícil, prácticamente imposible de demostrar muchas de ellas. Porque hay un asunto en el asfalto, en la sacadera de tierra, los ingenieros se lo pueden explicar a ustedes despacito. En un juicio público oral y contradictorio es sumamente difícil demostrar ciertas bellaquerías que se hacen cuando se trata de construcciones, de asfaltos y esas cosas. Entonces yo me voy al talante democrático, al autorrespeto de cada quien. No cometer el exceso de agarrar un licenciadito de esto en derecho de cosas, amigo del PRM, sobrino de alguien, y ponerlo ahí para que vaya. No, no, no. César Pina Toribio fue procurador general de la República, y aquí alguien tocó con el pétalo una rosa la dignidad personal de César Pina Toribio, PLDista, miembro del comité político en un gobierno de Leonel Fernández. Y hubo otros también, no vamos a hablar. Entonces, vamos a dejarlo de ese tamaño. Sí, pero antes de seguir, Maquini, pues si tú amenazaste, tiene usted la palabra. Amenazaste con el COVID, no, porque hay una diferencia de contenido sustancial, porque sí, no, el procurador sí. Independiente no es una figura seria, un hombre honesto, un hombre honrado. Cuando yo puse el ejemplo de Balaguer y de Negrovera en el 82, es que por nada del mundo a Jorge Blanco le convenía en esa coyuntura meter a Balaguer preso. Quizá debió hacerlo, porque recuérdense que en el 86 volvió Balaguer y Jorge Blanco fue una de las figuras que ayudó a resucitar a don Joaquín Balaguer. Entonces yo me refiero a qué parte de una política de Estado. No es un hombre serio ni honrado. Lo que se está vendiendo es un procurador con autonomía presupuestaria y además con autonomía funcional. Pero dejémoslo ahí, porque eso es cuestión de nombramiento de los próximos días, porque hay gente seria y honrada que no son de los partidos, va contra Abinader 30, pero hablar de un procurador fiscal independiente, ahí debe hilar muy fino el presidente electo y el propio PRM. Siga usted, Maquini. Por eso mis primeras palabras, de que el concepto de procurador políticamente independiente, en estricto análisis jurídico institucional no es, y político, no es del todo correcto. Ahora, los dominicanos sí entendemos cuando nos dicen de un señor políticamente independiente, aunque lo nombre el PRM, haya sido amigo del PRM, haya hablado de que el PRM debería votar. ¿Cuál es el problema? Bueno, políticamente independiente, que no pertenezca a ningún partido, y aquí hay tránsfugas que no son de ningún partido, pero ni modo. Dele para allá, Maquini, que hay una diferencia conceptual. Lo que me parece maravilloso, pues si no se nos duermen los televidentes. Sí. Pero miren, me pongo un hombre serio ahí, que no coja cuarto. Pero es una pena que nos hayamos tomado estos minutos, porque yo fuera del aire le dije a los compañeros, digo, la verdad que vamos a tener que aguantar a más del play esta de la política un momento, porque esto sí está serio. Incluso traje un video que está aquí, ya estaba en CDN, pero que señalé que por favor me lo tuvieran listo, porque yo quiero comenzar ese tema del COVID colocando un video que posiblemente ya usted lo vio, pero por favor vamos a ver, aunque sea un trocito, de lo que dice este doctor vocero del Hospital Homs ayer, por favor. Tenemos que resguardarnos y dar un paso hacia atrás para que esto no se vaya efectivamente a una catástrofe sin antecedentes, ¿no? Todas las clínicas importantes de Santiago que tienen unidades de cuidados intensivos y capacidad de hospitalización están igual que nosotros colapsados. Entonces por eso nosotros le solicitamos una vez más a la población que vuelva al aislamiento domiciliario, porque si no, en una semana los pacientes los vamos a tener que tener en los pasillos y se van a morir en los pasillos. Estamos ante una enfermedad desconocida, sin tratamiento, sin vacuna, y estamos ante una población que no está siguiendo las normas, y los grandes culpables de esto somos nosotros mismos, la población. La estupidez humana no tiene comparación y no deja de sorprender. El sistema privado local de Santiago está al 100%. Muy bien.
ahí estaba, ese es el señor subdirector del HOMS, que por cierto, al doctor Plutarco, al presidente electo, pueden tener ahí un excelente vocero, porque el vocero no tiene que ser necesariamente el ministro. A veces un gran profesional de la medicina, un gran administrador de un ministerio no es el mejor vocero, porque hay un asunto de capacidad de comunicación y de empatía, y ese subdirector del HOMS es una estrella comunicando, porque lo que él dijo llegó e impactó, y por eso yo quería ponerlo. Pero cuando yo estaba mirando esto, digo, pues se lo voy a mandar a Oscar, a producción, vamos a iniciar esto, sigo buscando y me encuentro con la siguiente información. La Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el que reconoce que no hay casos, o más bien que sí hay casos de contagio del COVID-19 por aire, aunque no hay una confirmación final científica al respecto. Oigan esto, Estos no son bromas, porque no es que está apareciendo, como aparece mucho, un médico infectólogo agarra su celular y hace una declaración de 5 minutos y dice lo que quiere. No, no. Esto es la OMS, que se habla de eso, de que se ha sugerido que esto puede ser así, que cambia todo, porque de estar en el aire eso era cosa del sarampión y de la tuberculosis. Pero hay más, hay más. Hay una carta abierta de científicos especialistas de altísimo nivel, especialistas en la propagación de enfermedades por vía aérea, les llaman los aerobiólogos, que instan a la OMS a actualizar su orientación sobre cómo se propaga el virus para incluir la transmisión por partículas en suspensión en el aire. Hasta ahora yo hablo, una partícula de la saliva le cae a usted ahí, usted se pone la mano ahí, después se hace así y se embromó con J. Ahora resulta que hay sospecha legítima y se está investigando a profundidad la posibilidad de que esto sea por el aire. Esas son palabras mayores. Entonces uno ve esto, se espanta, pero entonces aparece el doctor Anthony Fauci, que tampoco es un loco viejo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Dice que no hay muchas pruebas sólidas aún sobre la transmisión del SARS por vía aérea, pero afirmó que creo que es una asunción, oigan esto, que es una asunción razonable que ocurra. O sea, todavía no tenemos la confirmación científica, pero él lo ve como una asunción razonable, o sea, como que sería muy natural, por lo que él está analizando, de que eso ocurra. Entonces, si eso es poco, lo que yo he dicho es poco, hay más, hay más, hay más. Y si ojalá fuera en el show de mediodía, que por cierto que se recupere Iván Ruiz, que dio positivo. Un abrazo a Iván. Y la esposa también. Ah, también. También la esposa, que sí. Es la vaina, porque esa es la vaina de esta peste, que por el contacto, el drama de una familia cuando uno da positivo es terrible. Un abrazo a Iván y su compañera. Pues mire, si estamos hablando, no estamos alarmando, estamos informando, porque aquí no hay ni una exageración ni una mentira. Si era poco, entonces China, a través de una agencia de noticias de credibilidad, reproducido por la Xinhua News Agency, publicado por la HuffPost y vuelto a publicar por El Mundo de España, para que entiendan que no es de esta vaina que usted encuentra en WhatsApp y en... No. China avisa sobre una neumonía desconocida en Kazajistán. Kazajstán es un país de Euroasia que está en una situación, en una ubicación terrible, porque tiene a Rusia arriba, a China a la derecha, Afganistán en el centro y a Irak a la izquierda. El sexto país, estamos hablando de uno de los 6 países túrquicos, recuerden lo del Imperio Otomano. Pero resulta que esa neumonía desconocida en Kazajstán ya dicen que es más mortal que el coronavirus. Y ha causado 1.772 muertes en ese país. Solamente mírenla ahí,
Miren a Kazajstán, miren a Rusia arriba, a China a la derecha. O sea, fíjense la ubicación que tiene ese país. Ese es el grupo de países que pertenecían a la Unión Soviética, todos esos terminados en Kazajstán, que nadie recuerda bien el nombre. Entonces, estas son palabras mayores. Estamos hablando de que antes, hace 100 años, la epidemia de la gripe de 1918 no se acercó por aquí. Nueva York, España, parte de Europa. No llegó a África, no, ya no, el país, el mundo es un pañuelo. Entonces, eso se oye raro, Kazajstán. No. Ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Afganistán, ahí está Irak, es en el centro. Exacto. Entonces, si ustedes cogen para acá, ahí está Europa, y usted le da para Europa, pasa por España, llega a Portugal, entra al océano y ahí se embromó la cosa. Entonces, en este contexto, lo que acabamos de plantearles a ustedes, con estas tres informaciones, Homs, esto de Kazajstán, la información de la OMS, señores, ya pasó la May del Play de las elecciones. Hay una etapa que se llama la May del Play, que es un proceso electoral, todo el mundo se ofende, es una locura, tú no puedes opinar nada, porque nadie te rebate con argumentos, todo el mundo te manda para el carajo, y es una cosa terrible, la May del Play se llama. Y ahora el lío era PRM, PLD. Si usted un día decía algo conveniente para el PLD, aquel te decía, la May del Play se llama. Y la gente se insulta, se falta el respeto. Bueno, señores, ya pasó, somos dominicanos todos, ya hay un presidente electo. ¿A usted no le gusta? Comience a preparar su vaina para que participe en el 2024 y le gane al PRM. Pero ahora nadie está en política electoral. Hay un presidente electo. Entonces, la desgracia nuestra es que nos llegó el coronavirus en medio de un proceso electoral. Y esos 1.100 millones de pesos de 1.000 millones de pesos del presupuesto son un atractivo demasiado grande que todo lo pervierte. Entonces, ya esto pasó. Vamos a gobernar sin pensar en popularidad, señor gobierno entrante o saliente. O sea, vamos a actuar a partir de las evidencias y los datos. El sistema sanitario dominicano comienza a entrar en la fase crítica. Como usted me dice que en promedio, qué sé yo, que el 65, 70, 80% de las camas de UCI están ocupadas. Óigame, que el Homs, que junto con Plaza de la Salud y Sedimat son los grandes centros de salud de este país, te hace una advertencia tan desesperada y tan científicamente documentada como la que hizo ese señor. No, señor, vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces ya no hay más del Play, ahora somos dominicanos todos. Entonces ahora sí se puede hacer lo que se tenga, y dije lo que se tenga que hacer. Y el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas están en la 27 con Luperón todavía. O sea, si aquí vamos a seguir en la irresponsabilidad. Ya yo contaba ayer que en Cataluña, a partir de ayer, se impuso 100 euros, 7.000 pesos, para todo el que encuentre una patrulla de policía caminando sin una mascarilla. Pero vamos arriba, porque señores, esto no es nada fácil. Estamos mal y empeorando. Y el drama humano que esto significa, esto es terrible para las familias. Ustedes no imaginan, yo tuve en la familia laboral mía un alto riesgo de que una de las personas mías estuviera contaminada. Oye, me fueron 6 días de un nerviosismo porque éramos todos, entonces cada quien, yo me reúno muy cerca, que las 2 hijas, que el padre, o sea, cada quien tiene 6, 7 personas con las cuales usted de alguna manera rompe el protocolo. Entonces, si usted se junta mucho con Juan Pérez, y Juan Pérez dio positivo, usted tiene una vaina. Porque entonces, este tiene 7, y cada 7 tiene 7. Una cadena terrible. Entonces, a ver si ahora que ya no hay May del Play, el gobierno entrante y el saliente, las autoridades que ya se sabe tienen nombre y apellido, se ponen a hacer lo que se tenga que hacer, incluido, señores, ante la irresponsabilidad, que surja la autoridad con la ley en la mano, pero que surja la bendita autoridad, que esto no es un chiste
malo. Anunciar que más adelante en el programa tendremos al doctor Héctor Sánchez Navarro, que es vicepresidente o subdirector del HOMS, con nosotros en vivo en el programa. Es muy importante escucharlo porque es una voz que nos hace entender el sistema ahora de forma clara y más esa parte de ese colapso que ha comenzado a aproximarse. Hay mucho nerviosismo entre los trabajadores y quiero referirme a eso porque en la medida en que se ha terminado el ciclo de la suspensión, hay muchas empresas, ya lo he mencionado antes, que han solicitado prórrogas. Las gremiales están pidiendo que no se hagan más prórrogas, pero estamos ante una realidad que en muchas empresas supera su capacidad. Pero hay un planteamiento que en mi círculo se hacía como una especulación y ha comenzado ya a ser formal. Empresarios o grupos de empresarios que plantean que las prestaciones laborales se paguen en cuotas. A partir de ahí, entonces, se sostiene ese nerviosismo que digo tienen muchos trabajadores. Quiero compartir un poco en qué consiste ese contexto legal. ¿Entra en alguna violación? Bueno, el Código Laboral establece que las prestaciones laborales de un empleado deben entregársele luego de los 10 días de notificada ya la conclusión de su contrato. Recuerden que el contrato laboral puede ser verbal más o de un puede millón ser escrito. O sea, no está obligado. Pero es que él me contrató así de boca. Igualmente hay un contrato laboral. Pero al mismo tiempo eso perime. Conozco casos en el que alguien, su patrono le dijo, mire, vaya, si yo le entrego las prestaciones laborales, no pasa nada. Pasaron los 10 días, pasaron semanas, y él se mantenía reclamándole al hombre, pero a final de cuentas el hombre, cuando digo el hombre me refiero al empleador, no entregaba las prestaciones laborales. El hombre tenía tan buena fe que no notificó al Ministerio de Trabajo. Pasado el tiempo, entonces fue que él se enteró que esa acción legal perimía. Y luego de 60 días ya no tienes la oportunidad de reclamar en justicia nada porque perime, simplemente perime. O sea, se extingue la acción legal. Pero quiero hacer ahora un poco de referencia a la realidad. El Ministerio de Trabajo no se niega a que un patrón y un empleado hagan acuerdos. O sea, sí es legítimo que ahora usted haga un acuerdo con su empleador y que le pague en cuotas esas prestaciones. Existe el riesgo de que con esto no se llenen las expectativas del trabajador, porque las prestaciones en un país en que la seguridad social es tan mala han sido para muchas personas la jubilación esperada, el montaje de un negocito, de donde me voy a agarrar para yo ahora montar una idea y convertirme en un emprendedor y cambiar el enfoque de mi vida. Todo eso no podría hacerse si lo pagas en cuotas. ¿Estoy obligada como empleada a asumir la propuesta de mi empleador de que él solo me puede pagar en cuotas? No, no estoy obligada. Y si no estoy obligada, lo puedo notificar al Ministerio de Trabajo o también hacerme valer de un abogado. Pero en este momento tan difícil, cuando se habla de empleador, cuando se habla de empresarios, no todos son millonarios que tienen el dinero debajo de la almohada. Muchos de ellos son personas que emprendieron una idea, que ahora tienen la responsabilidad de tirar para adelante una pequeña, una mediana empresa y que tienen también embargado su futuro con grandes préstamos, que son los que sostienen a sus empresas. O sea, se vale ganar, se vale entendernos. Ahora estamos viviendo un momento crítico en el ambiente económico igualmente, tal como la salud está crítica la economía. Entonces se valen esos acuerdos, independientemente de que no llenen tus expectativas. Si un patrono ha sido un buen empleador, se vale que ahora nos protejamos todos. Existe el riesgo también de que a una empresa se la pongan tan difícil que queden sus empleados sin pito y sin flauta, como se dice de calle. Es un momento tenso. El nerviosismo que se siente en medio de los trabajadores tiene arraigo porque es tenso y puede dejar a mucha gente en el limbo. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de psiquiatría. A propósito de eso, nuestro psiquiatra de cabecera, José Miguel Gómez, nos dice cuándo visitar al psiquiatra en el tema. También tenemos en el programa de hoy, como decía hace un momento, al doctor Héctor Sánchez Navarro. En breve volvemos. Continuamos en Enfoque Matinal desde CDN para ustedes y recibimos al doctor José Miguel Gómez y Montero y esta sección de salud mental. Qué conveniente, doctor, qué conveniente. Tómese tu tiempo, que hay problemas. Le necesitamos, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien, aquí tranquilo, cuidándome. Ajá. ¿La familia está bien? ¿La familia bien?
Todo muy bien. Neiva, Ojo de Agua, bien. Ok. Doctor, una sola pregunta. Ok, todos estamos estresados, ansiedad, angustia, rondando la depresión. Pero ¿cuándo ir o no ir a un psiquiatra? ¿Cuándo uno ya debe pensar, espérate, ya tú tienes a Nelson Harto, después del programa te queda hablando con Nelson a pedir consejo? Maquinini, vete por el doctor José Miguel Gómez. O sea, ¿cuándo una persona debe aceptar y su entorno, no? Vamos a llegar donde llámate al doctor José Miguel Gómez. Por favor, doctor. Buenos días. Gracias por volvernos a ver por este medio, de saludarnos y de darnos los afectos y las caricias y los abrazos de siempre. Este es un tema muy importante porque saber qué puerta tocar en un momento de crisis, saber dónde ir, dónde acudir, cuando tenemos unas adversidades en términos sanitarios como es este, y cuando los daños colaterales de esa adversidad, que se llama COVID-19, está impactando la economía, está impactando nuestros estilos de vida. Cuando hay situaciones tan adversas y circunstancias tan desfavorables, evidentemente que hay crisis. Y en las crisis y los conflictos y las desavenencias y las adversidades, hay que gerenciarlas, hay que administrarlas bien. Y una de las cosas más importantes es saber dónde ir, qué hacer, dónde acudir. Como tú muy bien decías, Pablo, la Organización Mundial de la Salud habló de esta segunda pandemia que representan los trastornos y las enfermedades mentales. Fíjate cómo ha aumentado los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico. ¿Cuántas personas no están durmiendo bien? ¿Cuántas personas están cursando por depresión con ideas suicidas? ¿Cuántas personas se han ido de su casa, han entrado en problemas de pareja, en conflictos de familia? ¿Cuánta gente tiene problemas por las adicciones? Entonces se están multiplicando los trastornos psiquiátricos en todas las partes del mundo. Y esa desesperación, ese nerviosismo, mucha gente no sabe qué hacer. Y he querido hoy poder decirle a la persona cuándo acudir a un psiquiatra, cuándo acudir donde un trabajador de la salud mental. Eso es importante. Tradicionalmente la gente pensaba, y tú lo sabes, Pablo, que se iba al psiquiatra cuando se estaba loco. Y la gente asociaba la psiquiatría con locura. Gracias a esta psicoeducación que hemos realizado de forma sostenida por muchos años, y gracias a comunicadores como tú, con cabeza holística, con un factor multifactorial en su disciplina, en su talento, han creado esa posibilidad de dar esta ayuda, abrir los medios de comunicación para la salud mental, para que la gente pudiese cambiar la percepción, cambiar el enfoque, replantearse de nuevo. Y gracias a esa apertura que tú has hecho conmigo por más de 10 años, la gente ha empezado a educarse y la gente ha empezado a cambiar. Ya la gente no asocia el psiquiatra con locura. La gente hoy sabe en día que puedo ir donde un trabajador de la salud mental cuando comienzo a tener estos 3 conceptos. Una mala relación consigo mismo, una mala relación con los demás, una mala relación con las cosas. Cuando comienzo a tener cambios en mi estilo de vida, en mis hábitos de salud mental, cuando hay indicadores que me dicen las cosas no van bien y la gente te lo explica. No estoy durmiendo bien, de pronto tengo cambios de humor, irritabilidad, nerviosismos, me deprimo, pero también cuando me exalto, me pongo eufórico, tengo problemas de temperamento, tengo problemas en mi carácter. Cuando una persona, la vida se le está haciendo muy conflictiva, no maneja bien los estresores psicosociales, cuando una persona no está gerenciando su personalidad de forma efectiva,
de forma armoniosa, ¿verdad? Estamos hablando de que esos son indicadores de que debe de acudir a un trabajador de la salud mental. Y ni hablar cuando ya una persona tiene problemas en los hábitos tóxicos, cuando una persona está tomando mucho alcohol, está usando algún tipo de droga, tiene compras compulsivas, tiene adicción a los juegos, o cuando también una persona no está siendo efectiva en el manejo de su proyecto de vida. Y aquí es importante. Esto es importante porque estas personas que tienen trampa en su personalidad. Es decir, son personas que no están locas, que la vemos muy cuerda, que tienen un trabajo, que dirigen una familia. Sin embargo, de pronto comienzan con indicadores de trampa en la personalidad, es decir, con conflictos internos que lo limitan, que lo desajustan, que ya no es gerencial, que ha perdido la capacidad para reciclarse, que ha perdido la capacidad para enfocarse, que ya no tiene esa visión, ¿verdad?, de establecer la diferencia, que no tiene esa estrategia en hacer las cosas de manera gerencial, puntual, para lograr éxito, para lograr indicadores de resultados positivos. También en esa situación, Pablo, hay que ir donde un psiquiatra. En este panorama que se presenta, la importancia y la función de la familia, eso que ustedes, los que saben de esto, llaman la red de apoyo social. O sea, cómo manejarse la familia con ese miembro de la familia en crisis de salud mental, que lo primero es que todavía queda mucho de ese rechazo ahí al psiquiatra. Yo voy donde el amigo, a veces con un pastor, pero la gente, todavía queda algo de rechazo. La función, ¿qué puede hacer la familia en cuanto a la protección, a la orientación, a incentivar esa asistencia, búsqueda de ayuda? ¿Qué puede hacer esa red? Porque a veces no es ni siquiera la familia, sino lo que ustedes llaman la red de apoyos, los amigos íntimos y estas cosas. ¿Qué se puede hacer, doctor? Muy importante, porque tocaste el tema de la familia. La familia es el primer espacio de desarrollo de oportunidades sanos que uno tiene. El primer indicador de factor protector en una persona es su familia. Quien más identifica los factores de riesgo, de las vulnerabilidades, no solamente en términos de salud física, sino de salud emocional, de factores psicosociales desfavorables, en la familia. La familia es que se da cuenta que este adolescente está aislándose, que no duerme bien, que de pronto no quiere estudiar, que por cualquier cosa se irrita, no quiere comer, no se quiere higienizar, se ha vuelto conflictivo. O cuando el niño tiene problemas de conducta, o el niño se ha puesto muy desafiante con los padres, desafía a la autoridad, el niño de pronto le dan terrores nocturnos, pesadillas, se ha vuelto a orinar, que ya no se orinaba en la cama, o el niño que comienza a tener miedos y crisis de llanto. Hay indicadores de que algo no va bien. O de pronto el adulto que vive en la casa, que lo vemos que se aísla, que no quiere comer, que no quiere asearse, que entra en llanto, que entra en desesperanza, que habla de que la vida no tiene sentido, que le da igual morirse. Esos niveles de cambios psicológicos, emocionales, conductuales, psicosociales, la familia los identifica, la familia se da cuenta. Pero la familia tiene que movilizarse, no puede callar, silenciar esos conflictos internos que le están desajustando, que le preocupan. Entonces ahí es donde la familia tiene que acompañar a esta persona. Y acompañarla significa, en primer orden, establecer la empatía, establecer la conciencia emocional, ponerse en lugar de esa persona. No es criticarlo, no es desafiarlo, no es aislarlo, no es confrontarlo, es apoyarlo. Apoyarlo significa ponerse en lugar de él,
¿Cómo te sientes? ¿Qué te está preocupando? ¿Has perdido el trabajo? Sé fuerte, perder el trabajo es significativo, perder el empleo es significativo dentro de esta crisis, ver que el negocio que empezaste se derrumbó. Es significativo ver que los ahorros se han consumido y que entra en desesperanza o en desmoralización con desesperanza, que te sientes solo, que te sientes abatido. Entonces ahí tiene que estar la familia como un factor protector para acompañarte y decirte, vamos a buscar la ayuda, estamos contigo, queremos que tú nos acompañes, donde el trabajador de la salud mental, donde el psiquiatra, donde el psicólogo. Y entonces ahí la familia se consolida como el primer factor protector con quien uno cuenta en una situación de crisis. Doctor, hay un tema que es delicado, pero fundamental, y lo vamos a tratar si usted está de acuerdo, y es el problema de que una buena parte de la población, y menos en esta situación donde la mitad de los trabajadores formales no tienen trabajo, tienen apenas un ingreso solidario del Estado, tenemos el problema de la persona depresiva que necesita ayuda, pero no tiene el dinero para ir al psiquiatra privado. ¿Cuáles alternativas, que yo sé que usted la conoce, fue el presidente de la Sociedad de Psiquiatría e hizo muchísimos aportes y muchísimas propuestas? La situación actual, el dominicano black people, el dominicano común y corriente, que no tiene el dinero ni su familia para un tratamiento con un profesional de alto nivel. ¿Cuáles alternativas tiene ese 20 y tantos por ciento, 30% de la población dominicana cuando se le presenta este drama a nivel de salud pública, de hospitales, o a nivel de fundaciones que puedan ofrecer este servicio a poco costo? ¿Cuáles alternativas, doctor? Esto es tan interesante las cosas que plantea, porque fíjate que el 20% de la población en cualquier país del mundo va a tener probabilidad de presentar un trastorno en el área mental, sea trastorno de ansiedad, sea depresión, sea ataques de pánico, sea trastorno de personalidad, sea adicciones, sea problemas psicosociales. El 20% de la población, Pablo Macchini, va a tener esos indicadores. 2,5 millones de dominicanos, doctor. Entonces, esos 2,5 millones que demandan atención en salud mental, que padecen alguna afección en salud mental y que no están recibiendo tratamiento, tú has hecho una pregunta sumamente importante, como siempre. ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer? Hay que activar los programas de salud mental dentro de la atención primaria. Y esto hay que hacerlo, pero ya. Fíjate que los hospitales están demandando la atención ahora con el COVID, con el problema de los contagios, con las demandas de las unidades de cuidados intensivos, de la atención en salud física. Pero también hay una parte importante que es la salud mental. Y entonces, dentro de esa atención primaria, que no hay cuidados intensivos, que es donde puede acudir la gran masa de la población, ir a esos centros de atención primaria, abrirlos, aunque sea de forma de emergencia, para que psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, médicos de familia empiecen dentro de la atención primaria a trabajar algunas escalas de ansiedad, escalas de depresión, para hacer diagnóstico temprano a esa población tan vulnerable y riesgosa en términos de salud mental. Esos diagnósticos a tiempo, diagnóstico precoz en salud mental, son suficientes, y que PROMESE pudiese dar los medicamentos de la atención primaria, esos ansiolíticos, los antipsicóticos, los antidepresivos, los estabilizadores del estado de ánimo, para que esa población que necesita medicamentos, y que los medicamentos en el área de la salud mental son de alto costo, cuestan mucho dinero, entonces facilitarle dentro del nivel de atención primaria, ¿verdad? Que es la primera puerta de entrada a la salud, es la más barata,
la menos costosa. Entonces, que esa población reciba la atención es fundamental. Sí, doctor, pero usted me está, no sé si escuché mal, como que debería, como a futuro, o sea, en este momento ese servicio, aunque sea pequeñito, mediano, de los hospitales en el tema de salud mental, ¿existe o no existe? Y algo más importante todavía, porque el esfuerzo de una o dos consultas a un psiquiatra, quizás una familia sacando de abajo, puede. Entonces, en lo que tiene que ver con un psiquiatra, quizás se puede medicar a esa persona, en lo que se va tirando, ¿verdad? No va a ir semanalmente, como usted le aconseja, coño, pero que vaya una vez al mes, la familia hace el esfuerzo. Sí, pero está lo del medicamento, que es lo que le permite a ustedes, según usted ha explicado aquí, pues a partir de controlar, hacer el trabajo de la terapia. Entonces viene la pregunta. En Promese, ese pobre que fue donde el psiquiatra, que fue al hospital, la María Santísima, lo que sea, le recetó el antidepresivo X, genérico que se vende en Promese. ¿Está apareciendo? Si yo voy al hospital, me dan la receta, está disponible a muy bajo costo como los otros, porque Promese en eso ha sido una estrella. Mira, por Pablo, favor. Ahora mismo los hospitales provinciales, los hospitales regionales, la mayoría de centros de atención en salud mental están funcionando y están ayudando. Muchos psiquiatras estamos trabajando y psicólogos, y se le está dando la asistencia a la población. Y cuando el psiquiatra prescribe los medicamentos, esos medicamentos están en las boticas populares, como la gente bien conoce, que están a precios mucho más baratos y a precios accesibles a la población. Entonces yo siento que este llamado que estamos haciendo a través de esta cadena y en este programa tan visto que tú tienes y que hacemos todos los viernes de salud mental, decirle a la población, si usted tiene algún problema de salud mental y requiere la ayuda, vaya a su hospital, vaya al centro de atención donde usted siempre ha acudido o donde usted está más cercano a su comunidad, y en las boticas populares están los medicamentos que se usan en psiquiatría, pero busque la ayuda porque la ayuda existe y están ahí y se la están dando a la población. Y también hay una línea de ayuda, existe una línea de ayuda donde estamos psiquiatras y psicólogos trabajando. Es decir, que la salud mental no se ha descuidado en esta crisis de pandemia y de coronavirus. Es decir, importante. Estamos estimulando a la población a que utilice los recursos, a que utilice los medios y que busque la ayuda, que no se queden sufriendo, que no se queden en su casa padeciendo una depresión con un trastorno del sueño que le va a arruinar la salud mental. Busque la ayuda. Doctor, otro tema también muy delicado tiene que ver con que la depresión, por ejemplo, genera una terrible ausencia laboral. La ausencia laboral, si es que tiene ese paciente la suerte de tener un trabajo, es terrible para su economía, para la economía del país. No sé si eso en el caso dominicano está cuantificado. Por ejemplo, hay países como España que le dan un seguimiento especial a, bueno, ¿qué costo tiene para el país la ausencia laboral por enfermedad o, por ejemplo, por accidente de tránsito? Entonces, llevemos esto al aspecto de salud mental. La ausencia laboral por problemas de salud mental, ¿qué significa para los binopli, para los chelitos de la economía de un país, para el Estado? Y sobre todo, ahí mismo, se la voy a tirar las dos juntas para que la desarrolle. La depresión es una de las causas principales de suicidio. Entonces, ¿de qué estamos hablando en cuanto a cuando entramos ya a lo de la muerte? De esta persona en crisis de salud mental, que de esa salud mental, de esa crisis puede pasar a la depresión, puede llegar al suicidio. ¿De qué estamos hablando en mortalidad? ¿De qué número de personas? ¿Qué tan grave es esto? Les dejo esos dos niveles, el laboral y el de la muerte, la salud. Altísimo, altísimo, Pablo, los daños colaterales de un estado depresivo, de una depresión es impactante, las complicaciones. Fíjate que de cada 10 personas, 6 tienen la probabilidad de ser diagnosticados
de depresión dentro de la atención primaria. Es decir, estamos hablando que mucha gente que deambula por las calles, que camina en las calles, que tiene pobre desempeño, pobre productividad, que no está enfocado en la vida, que no está gerenciando bien su vida, puede estar padeciendo de depresión y encima de eso no está diagnosticado y no tiene un tratamiento alguno. Entonces, aquellas personas que de pronto han quedado sin trabajo, que están desempleados y que están dentro de una crisis económica y que tienen la vulnerabilidad psicosocial y encima de eso tienen riesgo de estar en contagio porque viven en lugares hacinados, marginales, porque no tienen niveles para hacer distanciamiento social. Entonces, esas personas 2 veces, 3 veces son más vulnerables. Cuando esta persona tiene desempleo, Pablo, estamos hablando de una persona que no tiene el acceso a los servicios de calidad, que no tiene acceso a la calidad de vida, a una persona que no tiene acceso al bienestar. Y estamos hablando a la alimentación, al techo, a la salud, a la vivienda, a los alimentos, a los medicamentos. Y esa persona, ¿cuáles son las complicaciones más severas que va a tener producto de esa depresión? Lógicamente, esa persona va a tener un estado de minusvalía. Va a estar en desesperanza, es lo que le llaman el síndrome de la desesperanza aprendida, en la desmoralización con desesperanza. Y entonces esos niveles de frustración, esos niveles de fracaso en esa persona, Pablo, van a aumentar. Y cuando una persona está en un estado de depresión, tiene insomnio y encima de esos, sus niveles de psicología como autoestima baja, como pobre autopercepción, esos indicadores de desesperanza afectan mucho más. Y de ahí es complicado porque esa persona puede entrar en ideas o en pensamientos suicidios, incluso cometer actos de suicidio. Y por eso es importante que estemos tratando esto, porque el trabajo, el empleo, el acceso a un nivel de ingreso, aunque sea bajo, es una tabla de salvación, representa mucho. Uno puede ver esos 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 pesos, verlo como para qué dan, pero para una persona, el hecho de que pueda pagar un alquiler, el hecho que pueda ir a un supermercado y comprar los alimentos básicos mínimos para su familia, que pueda tener el acceso a ese medicamento para la presión, para la diabetes, para la depresión, para su problema de tiroides o de Parkinson o de demencia, es tan significativo. Entonces, ahora hay que seguir en esta fase que va a continuar mucho con las ayudas sociales, con las ayudas de todo tipo a esa población, que son muchos en República Dominicana que están teniendo dificultades económicas importantes y tienen que necesitar la mano ayuda, la solidaridad, el altruismo, el apoyo de todos nosotros los dominicanos, no solamente del Estado, del sector privado, y por eso hay que andar con ese menudeo en el carro para el que está en la calle, expresarles ayuda al que usted siente que necesita ese acompañamiento, haga el acompañamiento, haga la solidaridad, y vamos a demostrar como país, como pueblo, que no solamente somos gregarios y que tenemos una cultura gregaria, sino que también los dominicanos nos expresamos en los momentos difíciles con la solidaridad, con el apoyo y con el acompañamiento. Doctor, finalmente hay un tema dentro de los problemas de salud mental, específicamente de la depresión, que con eso no se relaja mucho y hay muchas bromas y cosas, pero que es algo que es muy fomentado por las casas licoreras y replicado por los medios de comunicación, y es el asunto del alcohol. El alcohol como solución a las penas, a la depresión, a la tristeza.
si un amor nació de una cerveza beberé para olvidar. O sea, romo si estoy amargado y cuando me arregle, entonces me llamo a los amigos que me perdonaron y entonces nos vamos a beber otra vez. O sea, que romo siempre. Pero el alcohol no es para nada, corríjame que usted es el que sabe, no es para nada una solución a un problema de depresión o algo parecido. No es así. Vamos a terminar por ahí, por favor, profesor. Bueno, yo le puedo decir, ha dicho una gran verdad, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y cuando una persona tiene un padecimiento de un estado emocional comprometido, como es la depresión, al tomar alcohol se va a deprimir más. Esos síntomas de la depresión se van a agudizar más y esa persona, sus niveles de concentración, de atención van a disminuir, su actividad motora va a disminuir y el alcohol no es una solución. Mucha gente se da un trago para desinhibirse, para ponerse contento, para decir dos cosas, pero luego esos dos tragos aumentan mucho más y esa persona al otro día amanece más depresivo y más comprometido desde el punto de vista del estado de ánimo. Lo ideal es decirle a la persona en las crisis, Pablo, hay que saber administrarse bien. Y administrarse bien significa no ser más vulnerable. Si usted tiene problemas de alcohol, de alguna sustancia, por favor decirle a la persona no abusen de alcohol, no abusen de drogas, porque eso va a afectarle más. Si usted tiene una condición médica, usted es hipertenso, usted es diabético, mantenga su medicamento. Si usted tiene alguna complicación en términos de salud mental, no abandone su tratamiento, mantenga su tratamiento, busque la alternativa de darle continuidad a su tratamiento. Y por favor, estos no son momentos para hacer cambios radicales. En medio de una crisis no es bueno restar, no es bueno abrirse conflictos. Los conflictos mejor hay que gerenciarlos, hay que administrarlos. Estoy diciendo, en las crisis no es bueno ni irse de su casa, ni entrar en un conflicto con la pareja, ni entrar en un conflicto laboral, ni abrirse mucho frente con los vecinos, ni pelearse con el hermano, con el vecino, con el amigo. Es decir, estos son tiempos para prudencia, estos son tiempos para administrar las emociones, saber bien priorizar los indicadores de vida. Significa priorice, gaste menos, ahorre más lo que pueda y enfóquese en cómo va a administrar junto con la familia para no contaminarse, no contagiarse y sobre todo a usar su mascarilla, su protección, distanciamiento social, porque esto va para largo y quédese en su casa. Doctor, gracias. Estamos volviendo a la normalidad, por favor, quédese en su casa, salga a lo básico, no tiene que estar en la calle y cuídese mucho. Doctor, gracias. Estuvo usted excepcionalmente didáctico, como casi siempre, pero excepcionalmente didáctico en este día cuando más lo necesitamos. Muchísimas gracias, doctor José Miguel Gómez y Montero. Nosotros nos vamos a una pausa, pero atención, es el señor del video que pusimos al inicio del programa, que es el subdirector del Hospital Homs y que maneja perfectamente el tema y lo comunica mejor, pues lo hemos podido contactar y vamos a hablar con él. Nelson Rodríguez tiene esa conversación con el doctor Héctor Sánchez Navarro después de la pausa. Continuamos. Gracias por acompañarnos. En este bloque vamos a hablar de salud y lo hacemos con un tema del que ya hemos creado expectativas. Cuando se habla de alta medicina, cuando se habla de ciencia, liderazgo en salud en este país, hay que mencionar al Hospital Metropolitano de Santiago Homs. En las últimas horas rodó un comunicado en el que se referían a un estado de quiebre ya de la salud en Santiago. Cuando algo así lo dice el Homs, pues es demasiado grande y nos pareció tan impresionante que en principio pensamos que era una fake news, una noticia falsa. Pues rápidamente activamos los contactos y resulta que no, era cierto. Entonces hay que escuchar
cuando la alta medicina está refiriéndose al COVID y a la saturación en las clínicas. Hemos invitado para conversar del tema al doctor Héctor Sánchez Navarro, que es subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago y está con nosotros en vivo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor, porque sabemos que trabajo hay en demasía, pero esto de comunicarle a la gente lo correcto en el momento indicado también es parte del proceso. Así que nuestros saludos. Bien, doctor, buenos días. ¿Podría ponernos en contexto, en un contexto más amplio, lo que ustedes decían ayer en un encuentro con la prensa, que por lo menos en cuanto a ocupación habitacional están al borde del colapso? Sí, muy buenos días. Mire, el día de hoy el hospital persiste con un índice de ocupación de entre un 92% a un 100%. Esto en gestión hospitalaria se conoce como calamidad en gestión de camas. ¿Qué quiere decir esto? Que la rotación de camas no va a ser lo suficientemente efectiva para habilitarlas para más pacientes en el mediano plazo, debido a que la parte de medicina crítica, que es intensivo, está colapsada. Los ventiladores no dan abasto. Entonces, actualmente el hospital tiene a disposición de la población 100 camas COVID, que en realidad es un poquito más porque hay 4 habitaciones que son compartidas. Es decir, nosotros actualmente tenemos una capacidad de aproximadamente 104 pacientes. Nuestra capacidad más alta en el histórico COVID. Actualmente está en un 92% de índice de ocupación. La situación en Santiago, en las demás clínicas de importancia que cuentan con un buen servicio de medicina crítica, están en condiciones muy parecidas. Los internamientos en el HOMS reflejan el movimiento de pacientes de toda la región. Quisiéramos saber si hay alguna provincia que ha incrementado su demanda en función de lo que ustedes han visto como normal durante este tiempo de la pandemia. Mire, la parte del interior se ha comportado muy parecido al primer pico, que fue a principios de abril. Sigue siendo Santiago 65% de la población de pacientes que aquí acuden por asuntos COVID. El resto de la provincia de zona norte y uno que otro paciente de Santo Domingo. Doctor, ¿podríamos conjeturar a qué se debe esta alza, este pico? Pero independientemente de los factores, de la causa que lo han provocado, ¿considera usted que hay que volver a medidas excepcionales para tratar de controlar la situación, por lo menos en lugares como el Gran Santo Domingo y Santiago? Mire, yo creo que ante situaciones severas, las medidas tienen que ser directamente proporcionales. Esto no es un juego, está muriendo gente, ustedes han visto ahí que se ha multiplicado el número de fallecidos, ha avanzado la progresión en los números, y todo llama a que la prudencia debe imperar. Y la prudencia dice que si el distanciamiento social no se cumple, hay que imponerlo, porque es la única herramienta que tenemos nosotros que sabemos que funciona contra esta enfermedad, porque no hay ni vacuna, ni hay un tratamiento específico. Hace unas semanas salió un tratamiento aprobado por la FDA, de una farmacéutica, me parece que estadounidense, y los Estados Unidos compraron el suministro, el 90% del suministro por los próximos 3 meses, dejándole al resto del mundo solamente el 10%. Compró todo el suministro para junio y compró el 90% del suministro para julio, agosto y septiembre. Entonces actualmente tratamiento específico no hay, y ese es el problema. Wow. Doctor, el HOMS tiene un departamento de estadísticas que es excepcional. Quisiéramos saber si de esas informaciones que ustedes están manejando de manera privilegiada hay algunos datos novedosos que pudiese compartir con nosotros. No, mire, nosotros desde el principio hemos dado todos los datos que han salido interesantes del hospital, se lo hemos compartido siempre al Ministerio de Salud Pública como una responsabilidad que tenemos, ¿no? Tanto en la cifra, en la estadística, hemos sido muy transparentes, inclusive con la presentación de cuadros clínicos bizarros, cuadros clínicos que son muy raros. Por primera vez un caso de vasculitis en pacientes pediátricos,
Inmediatamente se procedió a comunicarlo al ministerio para alertar de la situación. A los pocos días comenzó a aparecer en otra clínica de Santiago. Se han descrito cuadros de afectación cutánea tipo urticaria en pacientes COVID como presentación de inicio. Cuadros gastrointestinales que pueden empezar como una diarrea por alguna intoxicación alimentaria y son pacientes COVID positivos que han posiblemente iniciado su sintomatología por el sistema digestivo. Pero mandatorio siempre ha sido el cuadro respiratorio, ¿no? La afectación respiratoria. Doctor Héctor Sánchez, el HONG está al límite, pero ¿cómo están ustedes procediendo con nuevos pacientes? ¿Qué les recomiendan? Mire, ante una situación de falta de disposición de camas, nosotros recomendamos a la población que dentro de las posibilidades vuelvan un paso atrás en su actividad cotidiana, porque en cualquier momento va a necesitar ingresarse y no se le puede garantizar una atención adecuada. ¿Adecuada en qué sentido? En que si necesita un ventilador mecánico, si llega en una enfermedad severa y tenemos 84 pacientes primero que él ingresados, no va a poder acceder al ventilador porque hay pacientes primero. El asunto es que la falta de ventiladores que hay para enfrentar esta enfermedad, no solamente aquí en todo el mundo, no es suficiente. Con la medicación que tenemos, con el dominio de la enfermedad que se ha conseguido, con el conocimiento que hemos conseguido, un paciente de UCI, ¿qué tiempo está tomando para salir de su condición crítica? Mire, una vez el paciente entra en ventilación mecánica con una afección severa, el tiempo mínimo de necesidad de ventilación es de 14 días. Y ese es el gran problema una vez el paciente con COVID cae en ventilación, que es tan largo el tiempo de ventilación mecánica que hace aún menos disponible la ventilación mecánica para otros pacientes que lo necesitan. Hemos tenido pacientes que han durado hasta 2 meses en un ventilador. Doctor, varios eventos probablemente hayan contribuido a la situación que se está viendo por lo menos en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Mucha gente también atribuye el aumento de casos positivos al incremento de las pruebas PCR, una consecuencia de eso. Pero yo no sé si ha llegado el momento de valorar la estrategia que se está siguiendo y además con la próxima instalación de nuevas autoridades, yo le pregunto si se necesitará un reenfoque de la estrategia y si desde ya debe haber una actuación conjunta, armoniosa, de las actuales con las nuevas autoridades para que haya una continuación, un seguimiento. Mire, las medidas que se han tomado por parte de las autoridades desde marzo han sido las medidas correctas. Pero de nada vale yo hacer la organización estatal de abordar la situación COVID si la población no sigue las normas. Si la población no hace lo que se le dice, lo que se le informa, lo que se le solicita y muchas veces lo que hay que imponer, entonces no va a surgir efecto las medidas de ninguna autoridad. Actualmente lo que manda es dejar de lado las diferencias en conceptos y en política y trabajar en equipo, y yo sé que así lo están haciendo, porque sé que son líderes como tal y piensan en el bien nacional. Esto es un asunto país, no un asunto de partido. Y por eso es que llamamos a la conciencia de la población que den un paso atrás, que muy probablemente cuando ameriten una atención no van a poder acceder a ella de manera inmediata por el colapso de las clínicas privadas. Doctor, todos los días nos decimos y nos desdecimos con esto del COVID. Lo que ayer era, hoy ya no es. Y a propósito de eso, me gustaría saber cuál es su criterio sobre el contagio, porque en nuestro entorno da la sensación de que gente que se está cuidando de todas maneras se contagia.
Mire qué pasa. Usted toma al azar 10 individuos en la población, ¿no? De estos, el 50% va a estar o asintomático o no va a estar enfermo. Pero del restante, la mitad va a estar positivo, pero está asintomático y no sabe que lo está. Ni lo sabe su familia, ni las personas con las que él interactúa. Y está infectando activamente a todas estas personas que a la vez van a infectar a la misma proporción de personas. Entonces, como se ha liberado la medida de distanciamiento social y se ha relajado el control por necesidades que conocemos, la rapidez y la velocidad con la que ha infectado la población se ha acelerado. Porque vuelvo y le digo, hay una gran cantidad de personas que van a pasar la enfermedad o la infección sin hacer la enfermedad, totalmente asintomáticos. No se van a dar cuenta, no lo van a saber. Y esas son las personas más peligrosas, porque la gente relaja las medidas, porque vive conmigo, porque es una persona que se ve saludable, porque trabajamos juntos, y es un arma de doble filo. El paciente enfermo es muy difícil que infecte, porque una vez se sabe que está enfermo, ya se distancia de voluntad o por imposición de la familia, pero se distancia de los otros. El problema es que ya todo el mundo está en la calle, está yendo al supermercado, al banco, al trabajo, a la iglesia, a los gimnasios, y se está contaminando. Vimos en el comunicado que planteaba el Homs, de ahora en adelante ya tenía que atribuirse el derecho de admisión o no de un paciente por la saturación hospitalaria. ¿Ustedes se han visto ya en la necesidad de comenzar a rechazar pacientes? No. Mira, lo que pasa es que el comunicado que salió es un comunicado de circulación interna, un consentimiento informado. Lo que pasa es que siempre aparece gente que quiere incitar al morbo con las cosas, ¿no? Ese documento es un documento de información al usuario y a su familiar, para que sepa que posiblemente debido a la saturación del sistema o del hospital, si el paciente llega a requerir ventilación mecánica, posiblemente en el momento que lo necesite no lo va a tener. Pero sí la atención se le da a todo el que viene al hospital, como siempre así, y como manda la ley. Aquí nosotros en salud eso no lo negociamos. Paciente que entra por la emergencia, que necesita atención sanitaria, la tendrá y siempre la tendrá. Eso, o sea, esa ha sido la malinterpretación de la documentación. La documentación lo que dice es que si llega el momento de usted necesitar una ventilación mecánica, no necesariamente la va a tener porque hay 15 pacientes en ventilación mecánica y hay 85 pacientes ingresados primero que usted. Esa es la situación. Y ante todo esto, que se sabe que tendremos COVID para mucho rato, que faltan ventiladores, el sistema privado no se ha planteado la compra de nuevos ventiladores, el mercado internacional los está proveyendo o de alguna manera la necesidad mundial ha hecho que también haya una crisis para la intención de compra. Mire, el asunto con esto es que lo que usted compraba en enero, en caso de ventiladores mecánicos, usted lo compraba entre $9,500 y $15,000, según el modelo. Actualmente esos mismos ventiladores no lo encuentra usted por menos de $37,500, $45,000. A esto usted le suma, evidentemente, la devaluación del peso ante el dólar, la especulación de los proveedores que existen, hay gente que no tiene escrúpulos. Y efectivamente las clínicas privadas, aunque ustedes la vean con actividad médica, que están llenos de pacientes COVID, no quiere decir que esté económicamente bien. Aquí van a haber muchas clínicas privadas que van a quebrar, porque la atención COVID, aunque tenga la cobertura por ley, por las ARS, no necesariamente es suficiente para cubrir los costos de esa atención. Doctor Héctor Sánchez, sí, continúe, por favor. Sí, la atención de un paciente COVID es cerca de un 75% más cara que la de un paciente no COVID. Y recuerden siempre que lo que se cubre por parte de las ARS no necesariamente es rentable para la empresa, para el hospital. Eso es muy importante, que le estén cubriendo a los pacientes que lo están haciendo muy bien, pero no necesariamente quiere decir que el hospital esté siendo rentable.
es bueno que ustedes sepan que lo que están haciendo las clínicas privadas del país es altruismo. Esto no es rentable, esto es altruismo. Eso tiene que quedar muy claro. Doctor, luego de meses en medio de la pandemia, aparece una sorpresiva y sorprendente revelación de la Organización Mundial de la Salud, y es que el coronavirus podría transmitirse por el aire. Ese es un tema de debate hoy en día. ¿Qué significa eso y por qué, reitero, de manera sorprendente y sorpresiva aparece ese argumento luego de tantos meses? Mire, se sabe ya y se creía que solamente el virus podía viajar no más de 2,5 metros. Y siempre uno se comportó y creyó que la situación era así, pero como es una situación, un virus nuevo, una enfermedad nueva, se sigue estudiando su comportamiento, se sigue estudiando por qué razón se ha multiplicado la virulencia del virus. Y esta nueva teoría, esta nueva hipótesis, que sale, explica la situación de que se ha tornado más agresivo y más rápido el progreso de la contaminación. Y la única forma de que un virus sea tan agresivo como lo ha demostrado ser es que se transmita por el aire. Es decir, que eso tiene mucho sentido. Doctor, hace un momento Nelson Rodríguez planteó cómo está trabajando el sector público. Ahora nosotros quisiéramos preguntar, como una institución de alta medicina, si hay alguna recomendación que ustedes tuvieran para las autoridades que prontamente a partir del 16 de agosto estarán tomando el poder y enfocando el manejo de la salud pública. Mire, nuestras recomendaciones, o básicamente cualquier opinión al respecto de parte del sector privado, que hablando por el HOMS, por mi persona, y entiendo que también los colegas de clínicas privadas, sí, la medicina pública y privada ahora más que nunca tienen que funcionar como uno. Nosotros como HOMS, el sector privado, siempre hemos estado a disposición del gobierno, del Estado, del sector público, porque esto es una lucha que solamente juntos la vamos a poder ganar. En este sentido, a las nuevas autoridades, a las que están, siempre han sabido que han contado con nosotros como Hospital Metropolitano de Santiago, y que el trabajo que se va a hacer de aquí en adelante cuentan igualmente con nosotros. Y hay que trabajar pensando en el país. Esto es el tema prioritario que tiene que estar en cualquier agenda política ahora mismo. Doctor, hay una expresión que hasta suena bonito, de que el coronavirus llegó para quedarse y que debemos aprender a convivir con él. ¿No estaría de más, al final, una exhortación suya, aunque ya en el transcurso de esta conversación ha orillado el tema, una exhortación a la población, porque tal parece que es donde hay que insistir en crear conciencia en este momento? Sí, mire, la interacción humana, la forma de nosotros relacionarnos el uno con nosotros, cambió para siempre, no cambió ahora por el coronavirus. Y en lo que aparece una vacuna, van a aparecer varias vacunas de aquí a que aparezca una que efectivamente sea buena y segura. Para ser buena tiene que dar protección y dar protección en el tiempo, o sea, durar. Y para eso falta aproximadamente 1 año. Lo que quiere decir es que a la población, nuestro mensaje, de manera sana y de manera de consejo, es que no relaje la medida de distanciamiento social y que se protejan a ellos mismos y a sus familiares. Y la otra reflexión importante que tiene que salir de esta calamidad, de esta crisis, es que el motor del sistema salud, el rubro salud, tiene que ser muy bien redefinido. Tiene que salir una reflexión muy importante, muy seria y muy sana de lo que es el sector salud. Porque como está la cosa, vuelvo y le digo, muchas clínicas privadas
van a cerrar sus puertas para siempre. Wow. Agradecemos al doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago, por este tiempo. Deseamos el mejor espíritu para todos ustedes como cuerpo médico, que sabemos están dando el todo por el todo. Gracias por advertir, gracias por entregarse, gracias por toda la prestancia que han tenido para que la medicina tenga una representación de alto nivel en un momento tan difícil. Así que éxito en lo que cabe, en medio de un difícil momento, repito. Gracias, doctor. Le agradezco. A sus órdenes. Buenos días. Vamos a una pausa comercial. De tecnología. Nuestra asesoría. Hola, Juan Manuel. Muy buen día, querida Adis. Buen día, amigos televidentes. Sé que me extrañaron el viernes pasado, ¿no? Claro que sí, pero muchísimo. Y dime, ¿qué nos tienes para hoy? Hoy les vamos a traer un plato fuerte, algo suculento para poder saldar la deuda del viernes pasado. Mira, ¿qué será? En estos días han habido muchos inconvenientes de despidos y personas que han perdido sus empleos y necesitan tener ciertos recursos para poder subsistir de una manera fiable estos días. Y con el asunto de la pandemia no es fácil porque el mundo presenta una especie de recesión económica y la economía mundial ha sufrido. Entonces, lo primero que uno debe de tener para poder conseguir esa entrada económica es la preparación. Entonces, nosotros le traemos cursos gratuitos de Microsoft y LinkedIn que son prácticos para el teletrabajo o para encontrar empleo. Y no solamente para el teletrabajo y encontrar empleo, también si usted quiere prepararse, capacitarse o actualizar ciertos conocimientos, puede acceder a ellos. Si quiere agregarnos a nuestras redes sociales, hágalo en Twitter, Medina Costa y Medina Costa 1, en Instagram, que estaremos posteando esta presentación para que pueda acceder más fácil a estos cursos. Lo primero que vamos a mencionar es que República Dominicana, sorprendentemente, desde el mes de marzo a mayo, tenía más de 10 líneas inalámbricas de teléfono activas y bajaron a más de 10 millones y bajó a 9 millones y algo. Y de líneas de internet tenía 8 millones y pico y bajó a 7 millones 999 mil en menos de 2 meses. ¿A razón de qué? Que hay gente que no ha podido pagarla, que no ha podido seguir con estos servicios. ¿Por qué? Porque se le hace difícil pagar por un servicio de telefonía inalámbrica, por un servicio de internet, si no tienes entrada. Entonces, según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina, más de 41 millones de personas han quedado desempleadas por este impacto de la pandemia. Y eso es la Organización Internacional del Trabajo. Y el día de ayer, Forbes Centroamérica hizo una publicación de la Confederación Nacional de Unidad Sindical que solamente en República Dominicana hay más de 450,000 trabajadores que han quedado suspendidos o cancelados, porque la pandemia no solamente nos ha enfermado a nosotros, sino también al trabajo en República Dominicana, a la economía. Entonces, estos cursos te pueden ayudar a conseguir ciertos tipos de trabajo de manera remota y poder tener una entrada extra. Vamos con el primero, entonces. El primero es uno que me han estado pidiendo muchas personas, que es el desarrollador de software. Muchas personas quieren desarrollar aplicaciones, trabajar con software. Entonces, es una buena oportunidad que usted pueda acceder a este curso de Microsoft y LinkedIn. Es un curso que se da la introducción a todas las habilidades de programación necesarias para ser un buen desarrollador de software. Le permite herramientas de desarrollo web, desarrollo de software, manejo de base de datos, y usted puede acceder a ellas para poder manejar lo que es JavaScript, Java, SQL, HTML, CSS y Python. Si ven la presentación en cada slide que ponemos, en la parte de abajo hay un vínculo que es bien cortito. Si usted lo nota, puede copiarlo, acceder a él y puede ir directamente al curso o agregarnos a nuestro Instagram, Medina Costa 1, en el cual estaremos posteando los vínculos y la presentación. Otro de los trabajos que más se está buscando y muchas personas necesitan aprender de esto es ser representante de venta. Señores, en estos días de pandemia, de confinamiento, las redes sociales se han vuelto tiendas automáticas y remotas. A cada rato me salen publicaciones de personas que están vendiendo productos. Por ejemplo, ese blower de Revlon, pesas. Ayer estuve conversando con un amigo que hizo un negociazo, adquiría mancuernas en un lugar y las vendía por Instagram y le ganaba el 200%. ¿Por qué? Porque él sabía cómo vender el producto. Entonces, si usted hace este curso de representante de venta, que tiene cierto concepto básico de cómo hacerle entender al cliente que ese artículo le beneficia, que le gusta, es como venderle hielo a un esquimal. Usted a través de este curso, que dura 7 horas y media, puede obtener esos conocimientos. El vínculo está en la parte de abajo del slide. Gestor de proyectos. Bueno,
Según LinkedIn, un gestor de proyectos es el catalizador para el cambio en estos tiempos, o sea, el que acelera los procesos en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque el curso le permite entender cómo manejar ciertos proyectos y, lo más importante, saber cómo administrar los recursos económicos para que se pueda lograr ese proyecto. Porque muchas personas comienzan un proyecto normalmente y no lo pueden terminar. ¿Por qué? Porque se le acaban los chelitos. Entonces, en este tipo de cursos pueden entender y prepararse para poder ser un buen gestor de proyectos. Recuerden que el vínculo está en la parte de abajo del slide. Otro de los cursos muy, muy importantes es Administración de Redes y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bueno, muchas personas a cada rato me dicen, oye, ¿cómo puedo instalar una red? ¿Cómo me funciona esta conexión de esta computadora o esta estructura de red? No solamente en la parte de las computadoras, señores. Hasta los televisores necesitan en la actualidad una conexión de un cable RJ45, una conexión de un switch, posteriormente conectarle este cable de data para que funcione bien Netflix y demás. Entonces, con este curso usted va a estar preparado para todo eso. Esta información va dirigida básicamente a ofrecer las herramientas para usted poder ser un buen estructurador de redes y un manejo en este aspecto de las redes. Tiene 8 módulos, ¿verdad? Y te enseña toda la parte de la configuración TCP/IP, ¿verdad? Entonces, puede acceder a través del vínculo que está en la parte inferior. Otra de las cosas que Addis, en esta semana me han llamado varios call centers de varios países, principalmente de los proveedores de servicios, para ofrecerme algunos paquetes de actualización y demás. ¿Qué es lo que están buscando esta gente? Bueno, especialistas en servicio al cliente. No todo el mundo sabe cómo hablarle a la gente, ni tampoco sabe cómo manejarlo. Hay personas que usted lo llama para ofrecerle un paquete y lo primero que le dice es que le salude a su mamá. Pero uno tiene que saber cómo manejar a algunas personas que quizás están incómodas o no saben cómo tratar a los demás. Este curso te enseña a trabajar con ese tipo de personas y ofrecerte un buen soporte o un servicio en una compañía que usted pueda conseguir un trabajo hasta desde su casa, porque la mayoría de los call centers están dando la opción de trabajar desde tu casa. En el vínculo de abajo puede acceder al curso. Ok, personal de soporte técnico es otro de los cursos muy buenos. De hecho, las máquinas, los teléfonos, las computadoras, las tabletas, hay veces que dan un problema que usted no puede solucionar de manera sencilla, entonces necesita a un conocedor del área, un soporte técnico que le pueda solucionar un problema. Pero no solamente porque el problema se le presente, sino que necesita instalar un software, una aplicación para que sea compatible con X o Y cosas. Entonces, en este curso, usted puede aprender, accediendo al link que está en la parte de abajo, cómo ser soporte técnico de manera local, o sea, desplazándose hasta la locación que necesite el servicio o de manera remota, porque usted se prepara para hacer un soporte técnico en distintas áreas con la certificación de las aplicaciones directamente desde Microsoft. Bien, ojo, no va a adquirir una certificación de la compañía al terminar el curso, pero sí una plaquita que dice que pudo terminar el curso desde LinkedIn y la parte de Microsoft. Otro de los cursos muy importantes es este. En estos tiempos, en la campaña pasada electoral, muchas personas me estuvieron hablando de cómo pueden conseguir un buen social media manager. Entonces, todas las personas ahora quieren ser administradores de redes sociales. No todo el mundo tiene conocimiento para ser un buen social media manager. Entonces, con este curso de especialista en marketing digital, usted puede acceder y tener conocimientos de las habilidades analíticas, de cómo proyectar ciertas marcas, cómo utilizar las redes sociales para que una marca, una persona se pueda transformar en una marca y hacerse número 1 en estas redes sociales y también en los motores de búsqueda, tanto en Google como en Facebook, y este aspecto social, ¿para qué? Para tener ese engagement que se está buscando a través de la administración de estas redes sociales. El link está en la parte de abajo de la presentación, pero recuerda agregarnos a las redes sociales Medina Costa 1 en Instagram para poder tener dicha presentación. Otro de los cursos muy buenos, pero que requiere ciertos conocimientos básicos, ¿en qué? En matemática, en estadística, comunicación, etcétera, es ser analista de datos. Este es un curso muy, muy bueno. Yo estuve viéndolo en la tarde de ayer, que tiene 30 horas y te ofrece herramientas que te permiten desarrollar ideas y estrategias comerciales. ¿Para qué? Para el análisis de los datos y poder incursionar en otras áreas. El vínculo está en la parte de abajo. Esto es muy bueno para economistas, matemáticos, desarrolladores. Entonces,
Otro de los cursos muy, muy importantes es este, porque hay que saber cómo manejar nuestro capital. Ser analista financiero. Esto es un curso que dura 27 horas y te ayuda a desarrollar conocimientos para evaluar los datos económicos y comerciales que se presentan en este tipo de situación. En el curso usted va a tener técnicas para aprender a cómo manejar ciertos estados financieros, datos económicos y tener mayor profundidad analítica de la situación actual mundial. Agréguenos las redes sociales para que tenga ese curso. Y para cerrar con broche de oro, el diseñador gráfico, señores. Yo tengo muchísimos amigos que, gracias, le agradezco. Está Jonathan Aquino, está mi querido amigo Oscar, que es excelente diseñador gráfico, entonces Edward Isla, pero este curso de 40 horas sienta las bases para algunas personas que puedan utilizar aplicaciones como, por ejemplo, InDesign, Illustrator, Photoshop, desde su casa. Este curso tiene 40 horas y te permite tener esos conocimientos para desarrollar todas las cosas que usted quiera hacer a través del diseño gráfico. En la parte de abajo del slide está el vínculo, pero recuerde que cualquier pregunta, cualquier recomendación o si necesita la presentación, agréguenos las redes sociales Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Bien, mi querida Adis. Gracias, Juan Manuel. Te enviamos un abrazo, gracias por tanta información de valor, porque yo sé que la gente está pendiente y anotando. Es muy oportuno en este momento. Señoras, así llegamos a la parte final de Enfoque Matinal. Siga con CDN porque hay mucho más. Un abrazo.